Muy bien, entonces vamos a partir con una clase que es importante porque nos permite evaluar y poder comparar de manera justa tasas en lugares donde pueden tener características distintas. Una de las cosas que vimos que las tasas nos ayudaban a poder comparar lugares con poblaciones de distinto tamaño. Pero ¿qué pasa si las poblaciones son distintas en términos de cuántos niños, cuántas mujeres, cuántas personas mayores están viviendo en ese lugar? Y eso puede hacer que efectivamente haya un comportamiento distinto, por ejemplo, de mortalidad, de morbilidad, y este ajuste de tasa, que el típico del ajuste por edad, se puede hacer por cualquier cosa, pero el ajuste por edad es lo más típico, es importante para poder hacer estas comparaciones justas. Entonces, vamos a partir. Existen tres tipos de comunes de tasa que se utilizan para caracterizar la frecuencia de un problema de salud, que incluía la mortalidad. ¿Mm? Existen las tasas brutas, que considera toda la población, aquellas que son específicas, que consideran las diferencias entre los subgrupos, por ejemplo, por grupos de edad, las muertes por cáncer en personas de 75 años y más, por ejemplo. Las muertes específicas por cáncer. También es una tasa específica. Cuando se toma, se especifica por un grupo, eh, eh, por un grupo limitado o subgrupo al final. ¿M? Puede ser por edad, puede ser por patología, puede ser por cualquier cosa en realidad. Y finalmente están las tasas ajustadas y se ajustan por las diferencias de la composición de la población. Esta composición puede ser de distintas cosas, ¿sí? Lo único que va a diferenciar de cómo se hace es qué datos tenemos disponibles, ¿no? Y por supuesto, qué análisis queremos hacer. Entonces tenemos acá, las tasas se ajustan para tener en cuenta las diferencias de la distribución. Entonces la comunidad X, Disculpe, profe, lo siento, lo siento. ¿Me podría explicar mejor la tasa ajustada antes que siga avanzando? eso es justamente lo que vamos a ver en toda la clase. Ah, ya, ¿No? ya, Para ok. que lo veamos. La clase es Ah, solo ya, de eso, ya. así que al final te tiene que quedar súper claro y si no, el profe va a hacer la clase de nuevo. Ya, ok, muchas Entonces, gracias. hay una comunidad que tiene 100 defunciones y tiene una población de 50.000. Y hay otra que tiene 100 y tiene una población de 100.000. Algo vimos en las semanas anteriores. Debemos ajustar en base a esta diferencia. Y fíjense, las tasas se ajustan para tener en cuenta la diferente distribución de un factor entre las poblaciones y su influencia en la medida final. Las tasas brutas tienen en cuenta la diferencia de la población en el denominador. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros calculamos una tasa, normalmente una tasa bruta, calculamos todas las muertes, 100, por el total de la población, ¿cierto? Y acá 100 por 100.000. ¿Y por qué esto nos permite comparar la cantidad de muertes en relación a la población que existe? Esto es lo que nos está haciendo la tasa bruta. Nos permite comparar en base a, claro, yo tengo más muertes porque tengo más personas. Las personas, mueren más personas en Puente Alto, que es una población, la comuna más populosa del país, que en Alto Biobío, que vive poquita gente. Entonces, compararlo en número absoluto no es muy bueno. Sí, compararlo en base a su población. Eso es lo que hacen las tasas en general, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si es que la comunidad X y la comunidad Y, además de tener estas diferencias poblacionales en total, tiene una distribución distinta de sus edades? Fíjense, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia que ustedes ven respecto a uno y otro, respecto a la estructura de la población? ¿Qué pueden decir? ¿Qué pueden ver? Profe, lo que yo veo, así como a simple vista, es que en una población la mayor comunidad es más joven y en otro lado es más añosa. ¿Es más que, perdón? Añosa, por Añosa, no decir, efectivamente. Fíjense, para no decir vieja.
No, más vieja, pues sí, está bien. Está bien. Si 20.000 de los 50.000 son 65 más. Y aquí 15.000 de 20.000. Aquí es un poquito menos de como el 40%, y aquí es el 15%. Entonces, efectivamente, si vamos a ver las muertes, la mortalidad en base a la misma población incluso, ajustando por la cantidad de población, las tasas de mortalidad probablemente van a ser mayores o van a influir más acá que acá. ¿Por qué? Porque es algo que es como lógico, ¿no? La muerte o la probabilidad de morir aumenta en la medida que las personas aumentan su edad. ¿Mm? Eso es súper importante. Muy bien, vamos a seguir. Entonces, un problema. Las poblaciones pueden diferir respecto a las características subyacentes, como la estructura de edad, poblaciones más viejas, más de sexo, pero pueden afectar el resultado o la tasa global de mortalidad. Claro, efectivamente, si tenemos una población más joven, van a morir menos. Si tenemos una población más añosa, probablemente van a morir más. Y eso no hace que la comparación sea justa. ¿Ah? Y las poblaciones con una mayor proporción de personas mayores tendrán una tasa de mortalidad más alta, que es lo esperable. ¿Sí? Si bien la edad es el factor más frecuente ajustado, que está relacionado con la muerte como con todo tipo de enfermedades, puede ajustarse por cualquier factor, no por solo la edad. Pudiésemos poner por nivel socioeconómico, por educación, por todo. El problema, ojo, que hay que tener los datos para esto, para poder tomar los datos de un lado y poder hacer los cálculos. Normalmente lo que más tenemos a la mano, y en todos los países, son la estructura de edad de las distintas poblaciones. Y eso permite hacer un buen ajuste en general. Y fíjense, que también esto es súper importante, porque me ha tocado ver varias veces donde una cosa es el número de muertes, que es importante, porque, por ejemplo, nos va a decir qué tan importante en términos de magnitud. Por lo tanto, no sé, si que vamos a tener actividades con respecto a esas muertes, vamos a poder programar actividades, contratar personas, hacer proyectos, y eso nos va a dar la magnitud. Segundo, la tasa. ¿Cuántos mueren por respecto al total de habitantes que hay en la población? Nos dice el riesgo de morir. ¿Qué tan riesgoso? ¿Cuál es el riesgo que tiene esa población de morir por tal o cual cosa? Y finalmente, la tasa ajustada, que no describen la frecuencia real. Son números que son ficticios. ¿Ah? No es la frecuencia real del resultado, sino que son representaciones hipotéticas que permiten una comparación justa. ¿Y a qué me refiero con esto? Que estas tasas ajustadas están hechas con el fin principal de comparar. No nos dice cuál es el riesgo, no nos dice cuánto ocurre, nos dice esto lo podemos comparar entre dos lugares de manera justa. Ejemplo, mortalidad bruta por cáncer en Estados Unidos es mayor en el 2005 que en el 1970. Fíjense, acá arriba y está por acá abajo. ¿Es real esa tendencia? ¿Es justa la comparación entre el 70 y el 2005? Abro micrófono para que puedan. Yo No lo creo que veo, no. entonces hablen nomás. Adelante, Shalom, ¿sí? Sí, yo creo que no, porque en el 2005 hay mucho más personas en la población. ¿Más personas? En la población Sí, hay del más país. números. Pero fíjense, acá esta es una mortalidad por 100.000 personas. Entonces, ya estamos dando cuenta de cuántos mueren por cada 100.000 personas. Por lo tanto, si había menos gente en 1970, había menos muertes y se ajusta. Por lo tanto, esa comparación está ok en ese sentido, en el número de personas. Pero vas por el camino correcto. Profe, pero Yo, igual en 1970 las personas tenían un promedio de edad que era mucho menor a la Ajá, del 2005. Entonces, el 2005 la población es más añosa, por ende mueren más. efectivamente. Es un número más grande, se desplaza lo que veíamos en las clases anteriores, cómo se ha ido desplazando la cantidad de población hacia poblaciones de mayores edad, es fundamental para entender estos procesos y estos fenómenos. Y que efectivamente
van a seguir muriendo más personas y que tenemos que tener en cuenta que la estructura de la población tiene que ver con eso, efectivamente. Entonces, tenemos que compararlo y decimos ajustarlo. Entonces, las tasas de mortalidad por cáncer específica por edad más alta en 2005 que en 1970, la distribución de la población dice más o menos estable, pero las tasas de mortalidad por cáncer en cada grupo de edad son más altas en el 2005. Debido a una población mayor en el 2005, las tasas de mortalidad son estables, pero hay más personas en edades mayores en el 2005 que en 1970. Un poco lo que ustedes están diciendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirarlo desde una distinta perspectiva para, insisto, poder compararlo. Fíjense, aquí está la distribución de la edad en Estados Unidos, el 70 y el 2005. ¿Ven cómo es distinto en azul, 1970, donde mucha gente que está joven está aquí, y las personas mayores son en un número menor? Este es el porcentaje, y estos son los grupos de edad. Y en el 2005 como que se desplaza. Entonces, en realidad las personas mayores y jóvenes y un poco mayores casi igual. Los jóvenes en los 70 pasaron a ser no tan jóvenes en los años y sobrevivieron más años, lo que estábamos viendo en las clases anteriores, y después, bueno, bajan más las personas mucho más edad. Pero si se fijan, se cambia la estructura poblacional hacia una población adulta y un poquito más de adultos mayores. Por lo tanto, hay que ajustarlo. Y de hecho, vamos a ver después cómo se hace esto. Cuando uno hace la tasa ajustada, aquí la tasa ajustada queda un poquito bajo de 200 y en 2005 es, de hecho, un 1% menor en el 2005 que en el 70. Prácticamente la misma. Entonces, fíjense la importancia de poder hacer esto. Significa que esta es la tasa de mortalidad por cáncer en el 70 y en el 2005. La respuesta es no. Es la tasa ajustada que nos permite comparar de manera justa el 1970 con el 2005, dado que tienen una estructura poblacional distinta. Esa es la clave de esto, ¿sí? No nos dice necesariamente el riesgo que tienen, sino que nos dice que el riesgo comparado con el otro es 1% menor en el 2005 que en el 1970, o prácticamente iguales, podemos hablar. Ahora, los datos que ya vienen ajustados por edad pueden llevar a uno a pasar por alto información importante. Por ejemplo, mortalidad por 100.000, y ahora por grupos. Fíjense, 65 y más en amarillo, en rosado 50-64 y en menores de 50. Tendencia y qué patrón ven ustedes ahí. ¿Qué patrón ven? ¿No se ve nada? Y los más altos es los mayores de 65 mueren más. Sí, ya es una comparación entre grupos, sí, efectivamente. Y es lo esperable, ¿no? Que las personas mayores mueran más y tengan más riesgo de morir. Que pasa lo mismo en los 2 años, ¿cierto? Sí, pero las personas más jóvenes con el pasar de los años mueren menos a diferencia de la población más mayor. Pues. ¿Cierto? Hay una tendencia que uno ve. Morían acá y ahora mueren un poquito menos. Morían acá, incluso las jóvenes, no tan jóvenes ya, y los otros como que incluso creo que su poquito. Importante esto, porque cuando hacemos la tasa de mortalidad por cáncer para todo, lo vamos a mirar aquí, para todo, no estamos viendo esas pequeñas diferencias por grupos de edad. Entonces, también es algo que hay que considerar. Si esto sube, se mantiene, ¿por qué grupo se explicará mejor? Entonces, también eso es importante tenerlo bien, bien en cuenta. Y de hecho acá, para un ejercicio metodológico acá, si es que este grupo de 50 años o más
nosotros podemos asumir de manera más o menos razonable que dentro de ese grupo, las distintas edades se mantienen en las proporciones más o menos parecidas, y lo mismo para cada uno, no sería necesario ajustar estas tasas de nuevo. ¿Se fijan? El hecho de separarlas por grupos ya nos permite hacer una comparación que es más justa, porque al final, recuerden, el riesgo es que, por ejemplo, haya más personas de 65 años o más respecto a toda la población, que tienen más riesgo de morir. Y al comparar ese grupo con ese grupo, uno puede asumir que ese riesgo siempre, por el hecho de ser personas mayores, siempre es más o menos el mismo y que podemos comparar. Y eso nos permite ver esto de una manera un poquito mejor. Entonces también ahí hay una vía de poder también entrar un poquito más en detalle, comparar por grupos de edad, y eso puede evitar que tengamos que ajustar completo, pero no siempre está disponible toda la población y toda la información. Entonces, los ajustes se pueden llevar a cabo por cualquier característica, como hablábamos. Condición socioeconómica, género, raza. Ustedes pueden hacer lo que quieran y se pueden ajustar otras tasas, prevalencia, incidencia, lo que ustedes quieran. No solamente las tasas de mortalidad. Lo que pasa es que de mortalidad, en general, hay más datos disponibles, es más fácil, hay más práctica y todo. Pero esto es un método para poder, básicamente, es hacer comparaciones justas. ¿Sí? Hay dos formas de hacerlo. El método directo y el método indirecto. Y aquí voy a hacer una pequeña pausita para ver si queda alguna duda y poder aclarar con preguntas. Entonces, voy a dejar de compartir. ¿Les queda alguna duda, pregunta, Yerdy? Sí, profe, me quedó una duda con respecto al ejemplo anterior, cuando el del gráfico de 1970 y 2005, cuando dijo de que si uno ajustaba por edad, lo que yo entendí, que no era necesario hacer la tasa ajustada, si teníamos esos datos. ¿Eso así? Claro, cuando tú los separas por edad, al final, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás separando los grupos por grupos de edad. Y recuerden que nosotros hacemos la tasa completa del país en los dos tiempos, la ajustamos por edad para poder mirar bien o comparar de manera justa, dado que hay una estructura de la población distinta entre los 2 años. Y esa estructura distinta es que hay más viejos en un año, en una población en un año, que en el otro. Cuando yo selecciono los grupos y pongo un grupo de más viejos separados del resto, ya ese efecto de que la población en general es más vieja lo estoy controlando. No sé si me explico con eso. ¿Sí? Entonces, se ajusta la tasa cuando yo no tengo esos datos de edad. O sea, siempre vas a tener que tener los datos completos, pero cuando tú analizas un grupo de edad específico, ya es una forma de comparar un grupo de edad con sí mismo. Por lo tanto, estás eliminando el factor de que una población completa sean personas más viejas con respecto a las otras. Esto se ocupa cuando uno lo ocupa para la población completa. Y que esa población varió, o las distintas poblaciones varían en su estructura de edad. Y de nuevo, dado que nosotros analizamos solamente, por ejemplo, en este caso, 65 y más, en el pasado como en ahora, ya tú eliminas el factor de que hay menos jóvenes, ¿cierto? Porque no estás mirando a los jóvenes. Entonces solamente estás viendo a las personas mayores y ves en personas mayores en un tiempo y en personas mayores en el otro, ves las muertes y ves la población y haces una tasa. Por lo tanto, ahí ya estás haciéndolo un poquito más comparable. El ajuste y la metodología que vamos a ver esto se hace para grupos grandes de población, no para grupos de edad más pequeños. Ya. Alejandra y Daniela después. Sí, creo que algo responde a mi pregunta, porque todavía no tengo, me enreda. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo que esta tasa que me están mostrando la puedo ajustar o no? Sí, perdón, que se escucha un poquito bajo, Ah, Alejandra. perdón. Sí, sí, ¿qué?
A ver, ¿cómo me puedo dar cuenta yo que esa tasa la puedo ajustar? ¿Cómo ¿Cómo me sabes tú voy, si es que las tienes que ajustar? claro, cómo me doy cuenta? Ah, O todas las tasas se pueden ajustar, o solo algunas. bueno, ahí hay que ocupar el conocimiento previo y mirar son las características de las poblaciones con las que tú estás trabajando. Si tú ves que tienen una estructura muy distinta, poblacional, lo puedes ver o lo puedes asumir y de ahí tenés que ir a buscar los datos para poder ajustarlo. Ya, Ahora, es de cajón en el ejemplo, 70 y 2005, claramente la población es distinta. Y es lo que nos pasa cuando comparamos años muy separados. ¿Se acuerdan que en varias de las clases anteriores hemos visto una serie de datos muy largas de Estados Unidos y otras? Y siempre yo le he dicho, estas son tasas ajustadas por la edad. Claro, cuando vemos datos de 1910, muertes hasta los 2000, ya, chuta, la población es radicalmente distinta. O sea, ahí tú tenés que meterte a hacer un ajuste, o si no, evidente puede haber un cambio muy importante en las curvas, en las cifras. ya. Y no estar, Profe, Sí, y no estar comparando de manera justa. Ese es el ya. punto. ¿Ya? Claro, al final hay Dani, que buscar como la comparación más adecuada, más acorde y así ir es, ajustando. así es. Daniela Ya. y Carolina. Profe, me quedó la duda con lo de que el hecho de ajustar nos puede hacer pasar datos por alto. Ah, Como no, lo no que pasa es entendí que muy bien esa parte. nosotros cuando ajustamos la población completa. ¿Ya? Pero dentro de esa población hay grupos que se comportan distintos. Entonces, ¿qué es lo que veíamos en el Mm, ejemplo? El grupo de personas jóvenes, la mortalidad por cáncer baja. Hay un grupo de personas ah, adultas, se mantenía y bajaba un poquito. Y en personas mayores se mantenía, incluso podría aumentar, pero muy poquito. Entonces, esos patrones dentro de las edades, cuando tú ajustas completa la población, no lo ves. Entonces, también siempre es bueno estar mirando adentro para ver qué explica el patrón general. Hay un grupo que se mueve, todos los grupos se mueven igual, el efecto es para todos de la misma manera. Eso es lo que me refiero con eso, que eh, uno puede enmascarar alguna información relevante dentro de eso. ya, gracias, ¿Sí? profe. Carolina. Hola a todas, todos. Hola, profe. Me quedó la duda si es que se puede ajustar la tasa específica, ya que hay que Todo, considerar toda la población también, todo. aunque sea La, un ma- grupo específico. la matemática todo lo puede. Si el único problema es que tú lo que vas a necesitar son los datos. Buenos datos de población, buenos datos de lo que estés midiendo, por edad también. Por ejemplo, hemos visto datos de mortalidad de enfermedades, influenza y neumonía, me acuerdo que hemos visto por lo menos. Y es una tasa específica de mortalidad. Uno puede hacer de la tasa de mortalidad bruta general, mortalidad por todas las causas, y puede hacerla por una enfermedad específica. O puede, bueno, si uno lo hace por un grupo de edad específico, ya ahí, como estás comparando el mismo grupo de edad, ya eliminas el factor de riesgo de morir por la estructura de edad. Pero puedes ajustar todo, 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 absolutamente todo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Esta clase es súper importante y me interesa en especial, por eso le estoy dando el tiempo porque es parte de su trabajo. Y que vengan después algunas que saquen todas las dudas y que después vengan las discusiones que ustedes tienen que tener para poder entregar el trabajo. Bien, seguimos entonces. Seguimos entonces. Vamos a volver y vamos a volver a grabar. Muy bien. Seguimos grabando entonces. Y vamos a seguir viendo lo de los distintos métodos. Hay un método directo y un método indirecto para el ajuste de tasas. Hoy día vamos a ver los dos. Entonces, el método directo lo que busca funciona mediante el uso de una población estándar. Esto es lo que quiero que les quede
grabado. Entonces, el método directo es una población estándar para comparar las tasas entre dos poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos los resultados de una población, tenemos los resultados de una población, aquí debería ser B, la aplicamos a una población estándar distinta, ambas la aplicamos al mismo y nos da el resultado de una población, de una tasa ajustada para cada una de las poblaciones. Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, las tasas ajustadas se irían aplicando las tasas específicas de categorías observadas o por grupos de edad en cada población a una sola población estándar. Fíjense, tenemos las distintas edades, grupos, tenemos la población, el número de muertes y la tasa de mortalidad. Y tenemos acá otro periodo, población, se fijan que es distinta, número de muertes y la tasa de mortalidad. ¿Y qué es lo que hacemos? Como tienen distintos, lo ocupamos y estas tasas de mortalidad las vamos a aplicar a una población distinta, en una estructura poblacional de 30, 49, 50, 69, distinta, pero que va a ser el mismo número para las dos. Y aplicamos estas tasas a esta población y vamos a ver cuánto sería lo esperado de encontrar si es que las distintas poblaciones tuvieran una estructura poblacional equivalente a la de la población estándar. Y como a las dos poblaciones le aplicamos una misma estructura poblacional, podemos compararlos de manera justa. ¿Sí? Vamos a ver el ejercicio. ¿Y en qué características tendría que tener como la población a comparar para hacer el ajuste? ¿Podría ser cualquiera? La estándar, Ujú. la estándar es puede ocupar cualquiera. Vamos a conversarlo un poquito más adelante. Ya, muchas gracias. Entonces, fíjense, las tasas ajustadas se verían aplicando las tasas específicas categoría observada en cada población a una sola población estándar. Lo repito porque esto es importante. La comunidad A con los distintos grupos de edad, su población de los grupos, las muertes y las tasas a cada uno de los grupos de edad. Después tenemos la comunidad B, lo mismo, población, muertes y las tasas de mortalidad. Y lo que hacemos, tenemos una población estándar con una estructura de edad determinada, que en este caso, fíjense, y qué buena la pregunta, porque en este caso se ocupó arbitrariamente, aquí pueden ocupar cualquier cosa, la suma entre esa y esta. ¿Se fijan? Esto más esto, da esto, esta población esto, da esto, y así sucesivamente. Y se aplican las tasas de cada grupo de edad a esa población estándar para poder compararlos. ¿Qué población estándar a utilizar? Una forma de seleccionarla es combinar el recuento de la población entre las dos poblaciones, sumarlas, cada grupo de edad, por supuesto. Otra forma de seleccionar la población es utilizar una población externa. Puede ser la población de Chile y la estructura población de Chile. Otra forma es ocupar una tabla de millones de población estándar, que se aplica a 1 millón de personas en total y se ve un país específico, el mundo u otras áreas. Existen distintas poblaciones estándar internacionalmente que uno puede ocupar, o puede simplemente ocupar la estructura del país, de la región, de la provincia, del servicio de salud, donde sea. Esto es arbitrario porque acuérdense que las tasas ajustadas tienen el fin de comprar. No buscan saber el riesgo per se, sino que quieren comparar
de manera justa, dado que la población tiene una estructura distinta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Tomamos las tasas o el riesgo de cada grupo de edad y lo llevamos a un, entre comillas, a un campo común, que es la población estándar, y que lo que decimos, si es que esta población tuviera esta estructura poblacional, esto es lo que vamos a encontrar. Y si esta otra tuviera esta estructura de población, esto es lo que vamos a encontrar. Y lo que encontramos para cada uno la comparamos. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Estos son dos condados de Estados Unidos y que tienen poblaciones distintas. Hillsborough, Pinellas. ¿Ah? Salió hace un tiempo en las noticias con los huracanes y esas cosas. Salió Pinellas por ahí mencionado, ¿no? Con las inundaciones. Son del sur de Estados Unidos y que tienen una estructura de población distinta. Fíjense, 800, casi 900.000, 876.000, bastante, decía, en total. Y tienen esta estructura poblacional. Fíjense, tienen algunas diferencias. Pinellas, zonas mayores, que son un poquito mayores. Fíjense acá, 15 a 24, 83 versus 115. Aquí están los porcentajes de la población. 21%, 13%. 15%, 25% de la población mayor, adulta mayor. ¿Se fijan? Entonces, claro, si nosotros vamos a calcular la mortalidad, acá tenemos el número de muertes por cada grupo de edad, las muertes en total, aquí también las muertes en total, 12.000 muertes, 8.000 muertes acá. Claro, hay más muertes acá, pero y la tasa es 0,142 y 0,09, son parecidas, hay una estructura de población que es distinta. Por lo tanto, ¿es justo comparar a Hillsborough con Pinellas así de manera directa? Bueno, la respuesta obvia es que no, y tenemos que mirarlo, dado que Pinellas tiene un 25% de personas mayores versus 13% de las personas que viven en Hillsborough. Entonces, el ajuste por el método directo se utiliza la población estándar que combina aquí las poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a ocupar esta técnica de la población estándar va a ser la suma de la población de ambos. Entonces, se suma la población de 0 a 14 y nos da esta población, de 15 a 24 y así sucesivamente, y el total de la población es la suma de las poblaciones totales. Después, tomamos la tasa de mortalidad del grupo 0 a 14 en Hillsborough, en Pinellas, calculamos cuántas muertes esperamos. ¿Se fijan? Esto lo aplicamos a esta y aplicamos esto a esta y nos dice la tasa de mortalidad tanto para esta población va a ser 296. 0,008 aplicado a esta población de niños nos va a dar 293 muertes en Pinellas. Y así sucesivamente. La tasa de mortalidad en este grupo se aplica a la población estándar, en este otro grupo a la población estándar y nos da los muertes esperadas. Profe, Así sucesivamente, ¿sí? en base a esas sumatorias que se calculan las tasas, no se aplican las tasas calculadas previamente. Sí, las tasas, Ah, las tasas previas. Es que, esta es la ya, tasa de mortalidad del grupo de 0 a 14 en Hillsborough. Voy a ir ya, para atrás. Esta misma, fíjense. Vera, ya. Entonces, esto, fíjense, vamos a volver un poquito atrás para dejarlo súper, súper claro. La tasa de mortalidad de cada uno de estos, por cada grupo, se aplica a una población estándar para obtener el número de muertes que uno espera. Entonces, estas, fíjense, son las mismas. Vamos a ir para adelante. Son estas mismas. Vamos a borrar para poder hacerlo más claro. Sí, sí quedó claro. No había retenido los números anteriores. ¿Sí?
La población, en este caso, ustedes podrían haber ocupado aquí la población de Estados Unidos, la población del mundo, todo. Solo que tienen que tener los datos de cuánta población vive ahí, de 0 a 14 años. Y así calculamos las tasas y una población estándar, cuánto esperaríamos si es que Pinelas tuviera esta estructura poblacional. Porque esto lo vamos a ir aplicando las tasas a cada uno y sacar el número esperado de fallecidos. Y finalmente vamos a tener el número total de muertes. Vamos a ver que la mortalidad ajustada en Hillsborough es de 1,192 por 100.000 y de Pinelas es de 1,132 por 100.000. Ahora, ¿estas son las tasas de mortalidad o el riesgo de cada uno de esos condados? No, porque esta es la tasa ajustada asumiendo que cada uno de esos condados tuviera la estructura poblacional que estamos definiendo acá para poder compararlos los dos, dado que tienen una estructura de población distinta y que hay uno que tiene más personas mayores y otro que tiene menos personas mayores. Entonces, lo que vamos a hacer entonces, utilizando la población estándar entre ambos condados, calcular lo que vimos recién, el total de muertes por el total de la población estándar, el total de muertes esperadas con las distintas tasas aplicadas a la estructura poblacional, nos da una mortalidad y en el otro condado nos da otra mortalidad. Y podemos ver y calcular cuál es la razón de las tasas, cuánto más una que la otra, y de hecho nos da 1,05, que eso quiere decir la mortalidad ajustada por edad a ese año, aproximadamente un 5% más alta en el condado de Hillsborough en comparación con el condado de Pinellas. ¿Fijan? Esto, tasas ajustadas para poder hacer una comparación justa, dado que su estructura poblacional es distinta. Fíjense, podríamos haber ocupado otra población estándar, la población de Estados Unidos completa, y hacemos lo mismo. Fíjense, pues, 55 millones, 36 millones, 82 y 255, ahora ya va casi en 300. Las mismas tasas, grupo de edad, aplicado a la población estándar, y nos da cuánta gente esperaríamos fallezca de ese grupo de edad si es que tuviesen esa cantidad aplicando esa tasa. Y así sucesivamente. Los números, claro, son distintos, son más grandes, pero en la práctica, fíjense, nos da una tasa de 868 por 100.000 y 824 por 100.000. Raro, ¿no? Vamos a verla. Aquí hacemos la misma comparación. Esto, pero esto es los 868 por 824, 1,05. Y nos da lo mismo. Nuevo, un 5% más grande en Hillsborough que en Pinellas. ¿A qué voy con esto? Es que la población estándar se puede elegir de manera arbitraria para poder hacer el cálculo que queremos, porque nosotros lo que queremos es hacer una comparación. Y lo que estamos diciendo es, ¿cuál sería la mortalidad si es que esta población tuviera esta estructura poblacional y si esta otra población tuviera esa misma estructura poblacional? Y ahí los comparamos. Y hay muchas poblaciones estándar. Profe, disculpe, ¿Sí? me perdí con lo de dónde sacó el 5%. Comparas la tasa de mortalidad ajustada de Hillsborough dividió la tasa ajustada de Pinellas. Te da 1,05. Este 0,5 es el 5%. Si fuera 1, serían iguales. Si fuera 1,10, sería 10% mayor. Si fuera 1,50, sería 50% mayor. Una razón, lo que vimos en las clases anteriores de cómo se calcula esto, ¿sí? El 1 es el 100%. Si fuera menor, es un tanto por ciento menor. No sé si me explico con eso.
¿Les queda duda Profe, con eso del 5%? yo tengo una duda respecto a la aplicación de la tasa sobre la población. ¿Cómo la aplico? Hay, por ejemplo, el Acá, 0,009, pero ¿cómo lo multiplico, lo ¿sí? divido sobre esa población? Efectivamente, Lo multiplico con esa población y ahí me da el resultado. efectivamente. Ya, gracias, profe. Les multiplican esto, por esto. De hecho, pueden hacer el ejercicio y les sale esto. Después esta, lo multiplico por esto, nos da esto. Así sucesivamente. Y después tienen que sumar todo y calcularlo en base a esto. Y fíjense, 2 millones y fracción acá, dividido por la población total, nos da eso. Y el mensaje acá es básicamente, uno aplica en un ajuste directo una tasa para cada grupo de edad a los grupos de edad de una población estándar que ustedes definen y que nos da el número esperado de muertes y después con eso podemos calcular una tasa completa de toda esa población de mortalidad. Y así después poder compararlas de manera justa a poblaciones que tienen una estructura de población que es diferente, que unos son más viejos, otros son más jóvenes o como sea. Fíjense que hay muchas poblaciones estándar. Por ejemplo, aquí lo que vimos ahora, la población de Estados Unidos, como basada en el censo, las poblaciones canadienses, escandinavas, europeas, la chilena, la de alguna región, y algunas estándar del mundial de países en desarrollo, que pondera más a la población joven. Estándar mundial desarrollado, que pondera más a los adultos. O hay poblaciones estándar mundial. ¿Mm? Esta también es una población de 1 millón de habitantes. Entonces toma y que en total suman 1 millón y que puede ser de Estados Unidos, puede ser de mundial y que suman en total 1 millón de habitantes. Simplifica un poco los datos y el cálculo, pero en realidad es básicamente lo mismo. Lo único que hay que tener cuidado con definir muy bien cuál es la población estándar, porque, claro, debe ser distinta una población si que nosotros ocupamos para esta población del mundo en desarrollo, pondera más la población joven versus la población del mundo desarrollado. En general se ocupan las poblaciones del país que se está comparando, la suma de las dos, porque recuerden, las tasas ajustadas tienen el objetivo de comparar. No es para calcular el riesgo en sí, sino que cuál de las dos tiene más riesgo. No nos dice mucho más que eso. Este es un paper que publicamos hace algún tiempo para pandemia, con un grupo de hartas personas que ustedes ven ahí, de alemanes, de gente también de Estados Unidos, eh, y que de Colombia también, y que fíjense lo que comparamos, la, la tasa cruda de mortalidad por COVID en distintos países del mundo y en estados de Estados Unidos, después la mortalidad ajustada por edad y después la población ajustada, o sea, la mortalidad ajustada a los primeros 100 días después del primer caso de COVID. Entonces, fíjense, lo que veíamos acá, países como, aquí está, donde está Chile, está aquí, teníamos países como Italia, España, Portugal, que son comparables, fíjense las tasas que veíamos de mortalidad. Fíjense Chile, la tasa de mortalidad cruda. ¿Cuántos muertos en base a la población? Lo que veíamos en Italia, España, Portugal, habían tasas de mortalidad por COVID muy altas. Después, cuando nosotros las ajustamos por edad, bajaban a esto. Y Chile, cuando las ajustamos, bajaban a esto, que eran mayores a eso. Y lo mismo pasaba para varios países de Brasil, Perú, México. Fíjense, no cambiaba mucho y seguían altas las tasas ajustadas. Y después, por supuesto, hicimos el cálculo en base a los 100 días desde el primer caso. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Italia, España, Portugal, la población, bueno, la de Italia, la que me acuerdo, es cerca de un 25% de personas mayores en ese tiempo. Y Chile tenía alrededor de un 11%. Por lo tanto, al
esperable que se vieran más muertes en Italia por COVID, que había población más vieja y que era más susceptible a complicarse y a morirse. Y en Chile y en todos los países de Latinoamérica, personas más jóvenes estaban también muriendo. Y esto nos permite comparar de manera un poquito más justa. Y aquí ustedes pueden ver, y ahí si quieren, tienen la referencia para darlo más en detalle. El método directo tiene ciertas reglas generales. Incluye, si la distribución de la población entre los estratos, los grupos, es la misma para las dos poblaciones, no es necesario ajustar. Si que la estructura poblacional es más o menos parecida, no es necesario. Si es que la distribución entre los estratos es diferente para las dos poblaciones, procede el ajuste. Más viejos, menos jóvenes o cualquier combinación que haga que haya diferencia en cómo se comporta la población. La selección de la población estándar es arbitraria. Sin embargo, cuando se están comparando dos o tres poblaciones diferentes, es mejor utilización de la suma de todas las poblaciones. Porque uno puede hacer la comparación, como lo hicimos acá, de todas las poblaciones, de muchas, no solamente de dos. Y ahí se puede ocupar la suma de todas. En el caso de nosotros ocupamos la población estándar mundial. Si la tasa específica de un estrato difiere, calcular una tasa ajustada enmascarará diferencias importantes. ¿A qué me refiero con esto? Lo que veíamos en las curvas, ¿cierto?, de lo que pasaba en Estados Unidos. Hay estratos o grupos de la población o grupos de edad que pueden haber diferencias y que cuando nosotros calculamos la tasa completa para toda la población se pueden enmascarar esas diferencias. Siempre hay que mirar y interpretar con cautela y mirar también un poquito más el detalle. Las tasas, y esto es súper importante, las tasas ajustadas no son datos reales para una población. Su magnitud está relacionada con la población estándar elegida. Lo que veíamos recién con el ejemplo de con la población de Estados Unidos, la magnitud 800 y tanto, versus la otra que era 1.1000 y tanto. La magnitud deja de ser importante porque fíjense, nosotros estamos aquí ocupando esta metodología solamente para comparar. Lo que dice aquí en el punto último. Deben utilizarse solo con el propósito de comparar, dado que son tasas hipotéticas que toman una población y asumen que si esta población tuviera esta estructura poblacional de la población estándar, pasaría esto. Y como ocupo una población y ocupa otra población distinta a este punto, este marco común, no nos permite compararlas entre esas y no mucho más. Fíjense que la selección de la población estándar es arbitraria, que puede marcar diferencias. Por ejemplo, acá lo mismo ejercicio que habíamos ocupado antes, es un 1% menor cuando se estandariza por la población de Estados Unidos para el año 2000, el mismo ejercicio, pero un 3% más baja cuando se normaliza por la población estándar de Estados Unidos de 1970. ¿A qué vengo a este ejemplo? Que el hecho de elegir una población estándar puede generar esas diferencias en comparación. Por eso hay que ocupar alguna población validada, alguna población que nos permita comunicar también los resultados e interpretarlo mejor. El hecho de ocupar la suma de las poblaciones nos permite también obviar ese problema. Ahora el método indirecto. Cerramos el capítulo del directo, vamos al siguiente método. Fíjense que aquí al revés, el ajuste indirecto es conceptualmente similar al directo, pero no utiliza poblaciones estándar, utiliza tasas estándar en lugar de población. Utilizando tasas estándar se obtiene el número de eventos esperados dadas estas tasas estándar. Entonces, tenemos una población A, con cierta estructura de población, con cierta cantidad de población en cada estrato. Tenemos una
tasa estándar de la mortalidad, 50 por cada 100.000, 79, aplicamos esto, una tasa a la población que yo estoy mirando, esta otra a la población que yo estoy mirando, y nos da el número esperado de muertes. Y el método indirecto, los resultados se presentan como una razón de mortalidad estándar, que yo sumo todos los casos observados en nuestra población versus los casos esperados si tuvieran el riesgo o la tasa de referencia que yo estoy ocupando, o la tasa estándar. Vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro. Se utiliza con mayor frecuencia en estudios de poblaciones más pequeñas, donde surgen preguntas sobre la importancia de los datos de resultados. Se utilizan para estudiar en poblaciones ocupacionales, por ejemplo, o en poblaciones locales o más pequeñas. Fíjense, ajuste directo en mineros subterráneos del potasio frente a la población general. ¿Qué es lo que vamos a ver? Tenemos una población menor de 45 años de esto, 45, 49, este es el número, esta es la población. Tenemos un número de muertes observadas en estos grupos, un total de la población y un total de muertes. Ahora, nosotros les vamos a aplicar la tasa de mortalidad de la población general a este grupo. Entonces, yo esperaría que murieran 50 por cada 100.000, ¿cierto? Lo aplicamos a esto. Nos da 6,1. Es la cantidad de gente que yo esperaría que murieran de este grupo de edad con esta cantidad de personas si es que yo aplico esta tasa o este riesgo. Y así sucesivamente. 79, en 8.000 esperaría que mueran 7. En esta población, 10.000, esperaría que mueran 10,6. Es raro que muera media persona, pero bueno. Y así sucesivamente, a llegar después a una suma de todas las muertes esperadas, las comparo. Fíjense, muertes observadas dividido esperadas, muertes observadas, la suma de todas las muertes observadas en los mineros del potasio, 26, versus los que yo esperaría que murieran si tuvieran el mismo riesgo o la misma tasa por cada grupo de edad que la población general. Y la comparación nos da 1,59, si lo multiplicamos por 100, nos da 105,9, un 5,9% mayor de mortalidad en los mineros del potasio versus la población general. La interpretación. Estimamos que los mineros subterráneos del potasio tienen un 6% más riesgo de mortalidad que la población general. Si queremos compararlos, los mineros subterráneos del potasio con los mineros del cobre, fíjense, la misma estructura de población, los mismos números, las mismas muertes por cada grupo y el mismo muerte total. Y después yo digo, bueno, veamos cómo mueren los mineros del cobre. Aplicamos la tasa, se calcula con otros estudios, nos dan esta tasa estándar, 35, yo esperaría que esto, si lo aplicamos a este grupo de la población, tuviésemos 4,2 muertes. Si esto lo aplico a este grupo de la población, esperaríamos 5,7 y así sucesivamente. Nos darían 26,2. Sumamos todo, ¿cierto? Todas las muertes esperadas, sumamos todas las muertes observadas y calculamos de nuevo. Observado dividido esperado y nos da 1,374 por 100, 137,4. O sea, un 37,4, es un 37% mayor. Entonces, la razón de mortalidad estándar, que acuérdense, es las muertes observadas dividido las muertes esperadas, nos da 137 y la interpretación es que los mineros
subterráneos del potasio tienen un 37 más de riesgo, 37% más de riesgo de mortalidad, de morir, que los mineros del cobre. Profe, ¿puedo ¿Sí? preguntarle algo? ¿Sí? En la anterior, en la tabla donde muestra como esa, cuando dice exposure PY, ¿eso fue sumado o eso en la población de qué? La PY. Esta es la población, este está medido, es que no les quiero complicar más el mono, pero hagan cuenta que esto es la población, pero esto es de las personas años. ¿Ah? Exposure son Ah, years, esto es con un seguimiento de personas. Pero para efectos prácticos es lo mismo que, que una población, ¿ah? Para que no se complique. Y aquí lo mismo, está calculada de la misma manera. Está calculada con tasa de incidencia o de densidad de incidencia. Pero no se compliquen con eso. Esto es lo mismo que es como si fuera la población. ¿Mm? ya. Oiga, profe, Porque ¿cómo claro, en esa columna dice como mineros de cobre, pero como que no entiendo dónde ahí está la población de los de potasio. O no están acá, solamente tenemos a los de cobre. Bueno. Acá, en base a otros estudios, se calcula la tasa y el riesgo de morir, ¿ya? Para cada grupo, Ok, para los mineros del cobre. Esto es ya. una tasa, esto es un riesgo. Y esto Ujú. es una población. Nosotros aplicamos la tasa, ¿cierto?, de riesgo de los mineros del cobre a cada grupo de edad de los mineros del potasio y nos dice Ah, que los mineros del potasio de cada grupo de edad tuvieran el riesgo por cada grupo de edad igual a los mineros del cobre, esperaríamos que tuviesen 4,2 muertes, 5,7 y en total, sumado, 26,2 muertes si es que los mineros del potasio tuvieran el mismo riesgo de morir que los mineros del cobre. Eso es lo que estamos haciendo acá, ah, básicamente. ya, ¿Sí? ahí sí. Muchas profe, gracias, profe. Súper. consulta, Otra pregunta. el 4.2, ¿de dónde lo obtiene? En la tasa esperada de muerte. ¿Cómo llegó a ese 4.2? Esto no es la tasa, este es el número de muertes esperadas. Yo tomo la tasa estándar que tienen, el riesgo que tienen los mineros del cobre, que es esta, y la aplico a esa población. ¿Sí? Eso Así sería. lo, Espera, Profe, pero se estoy divide, calculándolo. yo lo dividí, no me da 4.2. sí, no, es lo base que estas son personas años de lo que uno esperaría, para que no se compliquen con el cálculo de estas, de estas tasas. Son estudios de seguimiento. Esto qué es lo que, aclararle, esto qué es lo que dicen, yo por personas años yo tengo X cantidad de personas que son seguidas por tantos años. Hay algunas que las seguí por poquito y hay otras que las seguí por mucho tiempo. Entonces se mide todo el grupo y la cantidad de personas que nosotros estamos siguiendo. Esto está por 100.000 personas, 100.000 personas años. Entonces, 35 muertes por cada 100.000 personas años seguidas. Hay que aplicarle esto y hay que también dividirlo por esos 100.000 personas. Para que no se compliquen con el cálculo, ¿qué es lo que nosotros queremos acá? Nosotros tenemos un riesgo estándar, en este caso, cómo mueren o el riesgo de los mineros del cobre, lo aplicamos a los mineros del potasio, nos da un número esperado de muertes. Eso es lo que queremos hacer. Y para cada grupo de edad. Con eso calculamos cuánto nosotros esperaríamos de los mineros del cobre morirían si tuvieran el mismo riesgo de los mineros perdón, cuántos mineros del potasio morirían si es que le aplicamos el riesgo de los mineros del cobre. Los comparamos con lo que vemos en la realidad, lo observado, versus lo esperado. Y vemos que es mayor. ¿Mm? Profe, entonces, la tasa de los mineros del cobre ahí es la real. Y está ocupando la real para estandarizar a los mineros del No, no, potasio. la tasa de los mineros del cobre es nuestra tasa estándar Ah, es que la que aplicamos estandarizamos antes. como antes.
Porque habíamos visto antes lo del otro minero, ¿no? Claro, lo que pasa es que aquí nosotros calculamos la población general y ocupamos otra, fíjense, acá hay otra tasa estándar. Lo que hacemos acá, nosotros tomamos un riesgo, tiene un grupo cualquiera, el riesgo que tiene la población general acá, que queremos comparar a los mineros del potasio con la población general. Entonces, ¿Ya? le aplicamos lo que pasa en el riesgo de la población general a los mineros y nos da un número esperado de muertes. Acá en la otra, nosotros queremos comparar a los mineros del potasio con los mineros del cobre. Entonces, tomamos el riesgo de los mineros del cobre y lo aplicamos a los mineros del potasio y vemos cuántos haríamos nosotros de tener de número de muertes. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, a diferencia del método directo, en vez de ocupar una población estándar, nosotros ocupamos tasas o riesgos estándar que decimos, este riesgo, si lo aplicamos a la población, en este caso los mineros de el potasio, deberían darnos tal cantidad de muertes. Como deberían darnos tal cantidad de muertes y nosotros estamos observando tal otro número de muertes, vamos a comparar lo esperado con lo observado. Y si que lo observado, como pasa acá, es mayor lo esperado, decimos que esto tiene un mayor riesgo de morir ajustando por estos grupos por las edades y por la estructura de la población, que en los mineros, en este caso, los mineros del cobre. ¿Mm? Gracias. Bien, entonces el método indirecto tiene algunas reglas generales. ¿Mm? Profe. No es apropiado comparar un número de razón de mortalidad estándar en diferentes grupos. Así que esto no se lo pueden llevar a decir, oye, yo calculo esto y después en otro estudio con poblaciones distintas y compararlo. Esto es solamente interno, comparar dos poblaciones específicas. ¿Mm? Eh, Se prefiere estandarización directa sobre la estandarización indirecta en general, que se utiliza tradicionalmente, un atributo es bien intuitivo y es fácil, funciona bien en casi todo el tiempo, y a pesar de que no garantiza siempre exacta estandarización, sí es una súper buena comparación. Y es bien reconocido también por editores, los lectores lo entienden muy, muy bien, y es un poco lo que nosotros hemos visto en los gráficos de clases anteriores. En resumen, la estandarización directa aplica las tasas el estudio o de lo que estamos estudiando a una población estándar. La estandarización indirecta aplica tasas estándar a la población de estudio. ¿Por qué se realiza la estandarización? Es para hacer comparaciones justas. Y siempre hay que considerar la posibilidad de usar tasas ajustadas al analizar tendencias o comparar diferentes grupos de población o diferentes áreas geográficas, las características. Las tasas brutas o no estandarizadas se utilizan para determinar la tasa absoluta de un evento en un momento dado. La cantidad y el riesgo está medido acá. Un análisis exhaustivo también debería implicar el examen de las tasas de los eventos específicos, por ejemplo, los grupos de edades específicos, lo que veíamos también ahí. No solamente de la población completa, sino que cómo se comportan los distintos grupos de edad, porque se pueden ver afectadas también por las diferencias de la composición de la edad. Entonces, ese detalle nos va a dar que hay un comportamiento en cada grupo de edad distinto que puede explicar también la tasa o los cambios que pueden verse en general. Con eso llegamos al final de esta clase. Vamos a parar